Hola. ¿Cómo están, bebés? Yo soy Jaycee para los que no me conocen, y para los que sí, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un pequeño tutorial debido a que estoy trabajando en comisiones y otros trabajos aparte, entonces mientras continúo preparando la continuación del video tutorial sobre dibujar cabezas, les traigo un tutorial de dibujar y pintar labios de una forma sencilla en Medivand Paint para Android. He cambiado el celular y por fin ya puedo traerles también videos tutoriales en Medivand, así que podré hacer videos tanto en Ibis Paint como en Medivand Paint, ya que este celular tiene mucho más almacenamiento. Entonces también podría compartirles videos en Sketchbook. Díganme si les parecería buena idea también uno que otro tutorial en dicha aplicación, para instalar también esa aplicación. Espero disfruten el video y espero que les sirva. Cualquier duda que tengan me la escriben en los comentarios, estaré al pendiente. Muchas gracias por siempre comentarme cosas bonitas, adoro platicar con ustedes de cualquier cosita. De verdad aprecio un montón todo su apoyo. Les mando un beso pero muy grande. Bueno, como el título lo dice, será un tutorial de dibujar y pintar labios, sin agregar tantos detalles, es decir, en un estilo un poco más simple, pero a la vez llamativo. Entonces, lo primero que hacemos es crear nuestro lienzo, preferiblemente de 1000 píxeles en adelante, para que no se vea pixeleado al momento de hacer zoom. Y voy a estar usando el pincel del lápiz. Puedes hacer un boceto inicial primero o pasar directamente al boceto limpio, como más te acomodes. Yo haré un pequeño boceto inicial solo en el primer labio como ejemplo, porque estos labios son sencillos de dibujar, por lo que no es tan necesario un boceto inicial. Con la práctica al menos se vuelven sencillos de dibujar. Con un color rojo hago una especie de rombo, primero con un triángulo mirando hacia arriba y luego otro triángulo mirando hacia abajo. Y una línea en el medio para saber que esta será la mitad. Y listo, eso es todo. Ahora en una nueva capa y bajando la opacidad a la capa anterior, hago el boceto detallado. Dibujo unos puntos alargados ligeramente hacia arriba en cada extremo. Y en el medio, en la parte de arriba, dibujo esta forma de M abierta. Y una línea curva hacia abajo y la misma línea al otro lado, solo que invertida. Como una especie de V, también abierta. Ahora para cerrar el labio superior, hago una línea curva hacia abajo bien pronunciada, siguiendo la forma del boceto inicial, y una línea curva pequeña hacia arriba, para el labio inferior, sin cerrar del todo el labio ya que no es necesario. Ahora solamente repasamos un poco las esquinas y la línea del labio inferior. En caso de que no quieras el labio de arriba redondo, solamente dibujas una M pequeña aquí y borras esta curva. Y listo, ahora pasemos a otro ejemplo. Después procederemos a pintar. El otro labio lo haré cerrado. Aquí voy a pasar directamente al boceto limpio. Primero hago una línea curva hacia arriba y otra hacia abajo. Si estás haciendo labios de frente, puedes hacer solamente un lado y copiarlo para el otro lado. Así que aquí elegí un lado que me guste más y dibujé el punto alargado primero. Solo que lo hice para abajo. Luego lo corregí e hice el punto hacia arriba. Tú hazlo hacia arriba de una vez. Y en el medio una línea algo recta, curvada un poco hacia arriba al final. Y listo, ahora solo borro el otro lado y con el lazo seleccionamos todo lo que hicimos y lo copiamos e invertimos de esta manera. Y luego ya solo unimos un poco las partes que quedaron con espacios. Para el tercer ejemplo voy a hacer una boca un poco más abierta y de la misma forma hago una línea curva hacia abajo un poco más abierta o alargada y otra abajo de la misma forma solo que un poco menos curvada. Si te fijas es como la forma de un ojo o de una almendra. Luego una línea ligeramente curva para los dientes, más o menos en la punta de esta línea curva del labio superior. Y otra línea curva hacia abajo para la lengua, esta un poco más grande. Y rellenamos todo este espacio. Puedes hacerlo de una vez con el lápiz o lo dejas para cuando lo estés pintando. Luego una especie de V para el labio superior, si quieres este labio como en M, o si quieres el labio redondo le haces solo una curvita pequeña hacia abajo, como en los anteriores ejemplos. Y en la parte de abajo otra línea curva pero más alargada, y repasamos un poco. También repasamos las esquinas de la boca y dibujamos las comisuras.
esta vez un poco más pequeñas y pegadas a las esquinas, ya que la boca está más abierta. Listo, ya está. Ahora procedemos a pintar y solo usaremos un pincel, que será el aerógrafo. Y con el color que desees, yo escogí un rojo melón. En una capa por debajo del boceto pintamos. Primero agrandamos bastante el pincel y damos una pasada suave en círculo. No importa si se sale un poco de las líneas, ya que este estilo de labios será más o menos como si llevara un maquillaje coreano, es decir, con los bordes difuminados. Luego doy una segunda pasada, pero solo en el centro, para intensificar más el color y dar un mayor degradado. Ahora solo nos queda borrar la parte de los dientes. En la parte de la lengua bajo la opacidad del borrador. Con el mismo aerógrafo pinto de un color oscuro el interior de la boca, para dar mayor contraste. Y como último paso agregamos las luces o brillos. Puedes dejarlo así si es que te gusta un efecto mate, pero si te gusta un efecto brilloso, con el borrador y la opacidad al 100, hacemos óvalos y círculos, un poco más grandes en el labio inferior, un óvalo seguido de un círculo pequeño al lado. Puedes hacer los brillos solo en el labio inferior, o también puedes agregar unos en el labio superior. Yo le agregué en ambos. Puedes hacer estos brillos con el borrador o en una nueva capa con el pincel pluma y el color blanco. Yo lo hago en la misma capa y con el borrador porque es un poco más rápido. Y listo, si quieres que los trazos del boceto se noten más, puedes duplicar la capa o intensificarlos tú mismo repasando las áreas que creas más conveniente. Puedes dejarlo así. Yo, como soy una maniática de los brillos, decidí agregarle solo unos cuantos más, asimismo con el borrador, pero esta vez solo serán como unos puntitos blancos. Para terminar con el aerógrafo, solamente intensifico un poco más con un color más rojo esta parte del labio inferior, bajando el tamaño del pincel y la opacidad. Y listo, ya está. Espero les haya servido este pequeño tutorial, bebés. Coméntenme qué les pareció y si desean ver más expresiones de labios con este mismo estilo de color, es decir, labios en diferentes posiciones. No olviden practicar todo lo que ven y ser constantes. Espero les haya gustado el video, nos estaremos viendo próximamente, que tengan un lindo día, les mando un beso muy grande y... bye bye.